El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los The Shape the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. O Entroido, el carnaval. Ese periodo del año en el que nos permitimos volver a jugar. Buscamos ese disfraz con el que divertirnos. Sabemos que tiene un miércoles de ceniza y que 40 días después comienza Semana Santa, pero ¿de dónde viene esta celebración? ¿Qué historias esconden estos días tan festivos en los que las filloas y las orejas son las reinas de los postres? Pues he llamado a nuestro historiador de cabecera para que nos cuente todo lo que sepa sobre el entroido y aprender un montón de curiosidades. Bienvenido, Bruno. Hola, Erika, ¿qué tal? Gracias por venir de nuevo. Gracias por invitarme. Esta vez tengo que empezar preguntándote. ¿Eres de los que se disfraza? Era. Ay, lo perdiste. Sí, la vergüenza al final. Cuando te haces más mayor, más vergüenza acumulas. Para ciertas cosas no, pero para disfrazarme sí. ¿Sí? Sí que es una cosa que tengo como cierta esperanza de recuperar alguna vez. Bien. Pero por ahora mismo no. Ahora mismo no. Yo es que me reconozco fan absoluta del entroido y de los carnavales, vamos, de cualquier excusa que haya para ponerme un disfraz. Porque yo adopté Halloween como si fuera mío, pero antes de que se pusiera de moda siquiera. O sea, yo veía las películas de Estados Unidos y esos niños disfrazándose en octubre y digo, esta fiesta es para mí también. Así que... Yo es que lo pasaba muy mal. Pero lo pasaba muy mal, a lo mejor por una razón muy estúpida, pero... A ver, en el cole y tal siempre había las comparsas, siempre había... Sí. Bueno, había como esas actividades de carnaval y tal. Pero claro, en el cole no había problema porque éramos todos juntos. Pero Sí. de mi casa al colegio... Te querías morir. Porque iba yo solo, iba con mis padres y era yo el único que iba disfrazado. A lo mejor te cruzabas con otra persona disfrazada y tal. Pero no estabas en el meollo desde el principio. Entiendo. Entonces, ese paseo de casa al cole... Uy, qué mal lo pasaba. Ay. Qué vergüenza. Después se me pasaba, pero... Salir... Vamos a hacer el ridículo juntos, amigos. Sí, exacto. Vamos a hacerlo juntos. Exacto. Mal para todos. Mira, y entonces, ¿hay alguna diferencia entre entroido y carnaval? ¿Es lo mismo? ¿Le llamamos entroido porque es en Galicia o tiene alguna significancia diferente? Hay un matiz que yo creo que es importante, pero antes de entrar en faena voy a hacer una aclaración del podcast anterior. Venga. Así también... Fe de ratas. Exactamente. No tanto fe de ratas, pero como en el podcast anterior no me acordaba de nada, hoy ya me dije, pues hoy voy a corregir esos errores. Perfecto. Así que, por ejemplo, hubo un momento que te hablé de, digamos, que hubo un libro, una novela sobre Vigo, que fue el que me despertó el gusto por la historia y tal. Ese libro se llamaba Cabalos e Lobos, de Francisco Pérez Lorenzo. Cabalos e Lobos. E Lobos. Venga, pues nos lo anotamos. Entonces, si alguien quiere, digamos, meterse un poquito en la historia de Vigo, conocer un poquito esa colonia alemana que hubo y esas relaciones de la ciudad con la Segunda Guerra Mundial, me parece que es un buen punto para empezar. Perfecto. Aclarado esto, vamos al tema. Entroido y carnaval son dos palabras que yo crecí entendiéndolas simplemente con la traducción una gallego, de la otra. Sí. Entroido en gallego, carnaval en castellano. Con el tiempo y con la curiosidad también de haber estudiado lo que estudié y tal, sí que es cierto que hay eso, pues el matiz que te decía, ¿no? Al final tú piensas, por ejemplo, el carnaval y piensas a lo mejor en el carnaval de Venecia. Porque es a lo mejor el más famoso, o el de Río, o el de Cádiz, pero estas cosas muy vistosas, muy de cabalgatas, a lo mejor de mucha gente mirando por los lados y gente disfrazada en carrozas, como si fuera la de los Reyes Magos, exacto, pero como comparsas, en otro momento, ¿no? Comparsas, exacto. Entonces, a lo mejor es muy pomposo, muy eso, comparsas, que tiene un componente que no es participativo, que realmente es de espectáculo, en el que la gente mira y otros hacen el espectáculo, como el teatro, un concierto, etc. El entroido lo podemos entender, sí que es cierto que se usa como sinónimo y no estoy diciendo que sea un mal uso, pero también hay que entender que hay un matiz importante y el entroido a lo mejor se basa más en lo tradicional, en lo rural, viene a lo mejor de un origen, digamos, un ambiente, un contexto más rural, ¿no?
es algo arcaico, y arcaico no a un nivel despectivo, ¿vale? Es algo arcaico, pues porque en el entroido, sobre todo en Galicia, que tenemos un montonazo de entroidos en sitios a lo mejor más pequeños que las ciudades, Sí. que son muy conocidos, pues el de Laza, el de Xinzo, en muchísimos sitios, sí que tienen unos componentes muy arcaicos, muy de tradiciones, que a lo mejor no se sabe de dónde vienen, pero que son como sagradas, ¿no? Totalmente. Hay un antropólogo que se llama Rafael Quintía, que es, bueno, colabora con los chicos de Orgullo Galego y tiene muchas participaciones, pues eso, hablando de costumbres tanto de Navidad, pero sobre todo en Galicia, tanto de Navidad como en San Xoán, y Entroido, por ejemplo, es una de ellas. Y él lo compara hace un símil que me parece que es muy interesante y muy funcional, que es muy fácil de entender, que es, por ejemplo, lo compara con el rito religioso, Ok. con el rito cristiano. Sí. En el rito cristiano, por ejemplo, pues se hace en un espacio concreto. Hay misas todo el año, pero sí que hay cierto tipo de misas que se hacen en un momento concreto del año. Hay un oficiante que va vestido de tal manera y hace una serie de actos o de cosas que significan, que tienen un significado muy potente. Y luego la gente que está asistiendo ahí también tiene un papel. Sí. A lo mejor un papel más secundario porque asiste, pero después también tiene un momento en el que sí que puede participar, pues vas a comulgar, tal, ¿no? En el caso del entroido, en Galicia sobre todo, este antropólogo digamos que lo compara sobre todo por los oficiantes. Los oficiantes son estas figuras que hay en los entroidos, pues eso, los peliqueiros de Laza, por ejemplo, Sí. ¿no? Van vestidos de una manera muy particular, salen exclusivamente o casi exclusivamente en ese tiempo pues de la fiesta, en febrero, marzo. Bueno, también es cierto que cada sitio tiene unos días muy concretos en los que salen, que sí que no me voy a meter ahí porque entonces tendríamos que hablar de todos. Nos volveríamos un poco locos. Claro, claro. Sí. Entonces sí que tienen ese carácter de oficiante, porque al final el entroido es un rito también. Sí. No el carnaval, pero el entroido sí. Hay un oficiante, que en este caso son los peliqueiros, por ejemplo, ya seguir el ejemplo, que van vestidos de una manera muy concreta, actúan de una manera muy concreta y tienen un trato muy concreto con la gente que está alrededor. Un peliqueiro, por ejemplo, no lo puedes tocar, porque si no, te tocan ellos a ti. No vas a querer que te toquen. Exactamente, y aunque no los toques, también te van a tocar, Sí, pero... sí. El entroido tiene ese componente de rito, ¿no? Sí. Y este antropólogo lo explica muy bien. Entonces yo creo que sí que hay una diferencia muy importante a nivel, si quieres, eso de tradición, y el carnaval a lo mejor más a nivel espectáculo. Totalmente. ¿Sabes? Me gusta el matiz que haces porque creo que es bastante representativo, ¿no? Creo que se entiende bastante bien. Yo recuerdo cuando, pues no sé, en el instituto debió de ser que había salido brevemente la historia de entroido, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Entender que el entroido tenía este cariz de protesta, subversivo, en el cual pues 40 días después va a venir el famoso, bueno, empiezas en Cuaresma, ¿no? Y llega la Semana Santa. Entonces antes de que llegue todo este tiempo de represión, vamos a desmadrarnos, ¿no? A mí me gustó mucho entender esto así. Ahí eso que dices nos lleva directamente a los orígenes. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Porque, ostras, un rito, un oficiante, una misa, tiene un sentido. Y a veces lo tenemos tan acostumbrados que no te preguntas el por qué. ¿Por qué existe esto? Sí, esto se hace en domingo, esto se hace en carnaval. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso? Ahí hay varias teorías. Hombre, de dónde viene. Como en todo. Como en todo. No hay una fecha tampoco que podamos hablar de eso. Pero hay como unas corrientes, por ejemplo, pues desde que tienen orígenes prehistóricos a lo mejor, cuando ya el ser humano empezaba con la agricultura y al final como dependemos hoy en día, pero de aquella más directamente, pues del campo, del tiempo, de que todo sea... Sí, de que no haya una helada que se cargue la cosecha. Exacto, y nos muramos de hambre la próxima temporada. Exacto, entonces, para poder tener una siguiente temporada, por ejemplo, pues necesitas que los huertos luzcan, ¿no? Entonces, para eso, pues a lo mejor se hacían ciertos ritos que a lo mejor desconocemos, tal. Podían ponerse máscaras, podían tal. Al final, tenemos que entender que el entroido es una fiesta, digamos, liminar, que le llaman, ¿no? Del límite entre cuando acaba el invierno y comienza la primavera, aquí.
porque hay en otros sitios, en África o en otros sitios, que el significado puede ser, o mismo aquí en la península tal, que se hace cuando va a empezar el invierno a lo mejor. Vale. Entonces eso ya nos metemos en temas culturales, la idiosincrasia de cada sitio, etcétera. Pero sí que tiene un componente desde luego estacional. Y si a nivel prehistórico nos vamos de la importancia que tenían los huertos y el resultado de esos huertos para vivir, pues harías cualquier cosa porque funcionase. Totalmente. Si Claro. me dices que tengo que ponerme una careta y pegarle a todos mis Claro. vecinos para que tengamos buena cosecha, yo Claro. me pongo la careta y le pego a todos mis vecinos. Claro, entonces no hay problema ninguno. hay una parte ahí, digamos, que podemos Sí. ponerla ahí. Después también se relaciona mucho dentro del mundo romano, avanzamos desde la prehistoria, como la otra vez que hablamos, Sí. al mundo romano, o griegos y romanos, pues con las fiestas dionisíacas en Grecia, o las saturnales y las lupercales para Roma, ¿no? Ahí también se puede decir que tienen ese componente, digamos, naturalista, entre comillas, pero también después siempre se dice que era como la vuelta del todo, como el darle la vuelta a lo normativo o a que los esclavos se podían sentar a la mesa con los amos, escupirles o insultarles, etcétera, etcétera. Sí que hay una parte de eso, pero tampoco es tal cual. Ok. Es decir, no es que de repente un esclavo dijera, empezó ya el Sí. introito, empezaron las saturnales o las lupercales tal, pues vamos a desmadrarnos y las voy a devolver todas, Ajá. ¿sabes? No, pero a lo mejor sí sí que tenían cierto permiso para... tenían a lo mejor cierto permiso para comportarse como no podían a lo mejor comportarse el resto del año, pero no al nivel de ahora tú eres el esclavo y yo soy el No, amo, entiendo. ¿sabes? No es viene tan- a ser la purga. No, 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 es la para purga, nada, para nada. Vamos a dejar que tengas un poquito de libertad para que no te agobies Exacto. y así una vez al año respiras. Exacto. A lo mejor, pues ahora puedes emborracharte toda la Sí, semana, sí, pero el sí, resto no, pero ya por está. decir, ¿sabes? Sí. Y después, a nivel medieval también, ahí ya entramos, a lo mejor en lo que más reciente tenemos, que es porque está relacionado directamente con la cuaresma. La cuaresma al final son 40 días, bueno, que bíblicamente representan muchísimas cosas, y la primera sí que podemos decir son los 40 días que Jesucristo supuestamente vagó por el desierto, ¿no? Exacto. Entonces, 40 días en los que a lo mejor no puedes comer carne, en los que hay una serie de restricciones, Sí. restricciones que vienen pues impuestas, digamos, por el cristianismo de la época y tal. ¿Qué pasa? Cuando el cambia del Imperio Romano a la Edad Media, digamos, cuando nosotros cambiamos esa época y le ponemos un nombre distinto, es porque ya el cristianismo estaba, digamos, enraizado en según qué sitios, y el cristianismo se encuentra con que hay una serie de costumbres, digamos, paganas, que no es capaz de eliminar o que no es capaz de borrar. Totalmente. Entonces, ¿qué hace? Las adapta. Es un proceso de asimilación absoluto. Sí. También realmente interesado en el sentido de, vale, nosotros vamos a imponer la cuaresma porque creemos que Jesucristo las pasó canutas durante 40 días, pero como la vamos a poner justo después de estas fiestas paganas en las que hay cierto desenfreno, en las que la gente se suelta, porque así van como más contentos a la penitencia, ¿no? Es decir, Efectivamente. le permitimos ahora jugar un poco, que porque mañana toca el examen. Exacto. ¿Sabes? Un poco. Entonces, viene un poco por ahí. Entonces, con esas tres teorías hay gente que apoya más una que otra, pero digamos que tenemos como la base de lo que hoy conocemos como carnaval, si quieres, o entroido, más concretamente, ¿no? Eso también lo vemos en la etimología de las palabras. Al final, pues por ejemplo, entroido lo sacamos de introitus. Introitus no es otra cosa que la introducción. Ok. Lo que hablábamos antes del cambio del invierno, de la invernía a la primavera, no deja de ser una introducción al buen tiempo en el que las cosechas podían funcionar mejor, ¿no? Es eso, es una etapa que te permite cierto desenfreno, cierta libertad en según qué materias. Y el carnaval, por ejemplo, lo traemos de carne levare, por ejemplo, que significa carne abandonada. Carne abandonada. Por ejemplo. Ojo, espérate, porque Por esto ejemplo. no lo había escuchado nunca. Claro. Yo no soy experto en latín, Sí. pero bueno, confío en las fuentes que tengo, que son pues gente como ese antropólogo que citaba antes y unos libros de los que hablaremos después, pero carne abandonada, carne que no tocas esos 40 días. Vale. Entonces, carne levare, carnaval, al final la etimología de las palabras dan Sí, vueltas, van- evolucionan, sí. y llegamos en que digamos, la etapa previa a esa penitencia de no comer carne se llama carnaval. Ah. O se llama entroido porque es la introducción a. Total. Entonces ahí tienes un poquito El porqué. el porqué,
a nivel, eso, toponimia no, pues bueno, pues no son nombres, pero sí a nivel etimología. Etimológico. Es muy interesante. Las Pues palabras sí. siempre nos están diciendo Siempre cosas. dan pistas, siempre Sí, dan pistas. lo que La pasa verdad es que hay sí. que saber verlas, hay que estudiarlas, etcétera, etcétera. De hecho, aquí yo recojo siempre el canal de Linguriosa, que me parece hace un trabajo magnífico sobre etimología de palabras y Pues- demás. Yo con ella aprendo Pues muchísimo. mira, ella seguro que te puede decir Sí, vale. mucho mejor lo la que... vamos a etiquetar a ver qué nos dice. Hay que, exactamente. Le vamos hay que ahí, ¿cómo se dice? Lo del guante. Le vamos a tirar un guante a vamos ver si lo tirarle un recoge. Exacto. efectivamente. Claro. Pues bueno, un poquito, esas son a lo mejor las diferencias de De entroido y de carnaval. entroido y carnaval. ¿Qué pasa? Que hay un autor, por ejemplo, se llama Federico Cocho, bueno, que tiene muchas publicaciones sobre lo que es el carnaval y el entroido, y él decía, por ejemplo, que el entroido, digamos, permanece, y aquí enlazo un poco con lo que decías, que tenía como cierto carácter contestatario también, Sí. ¿sabes? Porque, digamos, permaneció en lo rural, Sí. en las aldeas. Sí. Y las aldeas, para mal o para bien, tuvieron su época muy de estar aisladas, ¿no? Hasta, pues, relativamente ayer, como quien dice, años 60, 70, cuando ya Sí. empieza esa globalización, hay carreteras en mejor estado, ya empiezas a conectar y, bueno, hoy en día tú te vas a la aldea más remota y tienes internet, ¿sabes? Pero hace unos años Hace a lo un mejor no telediario, tenías ¿no? ni asfalto. Efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de costumbres, digamos, más arcaicas también se quedaron en esas aldeas. Por eso, después no, por eso hoy en día sobreviven entroidos, que no carnavales, tan potentes como estos que decía al principio, periqueros, pantallas, todo este tipo de personajes, en sitios tan, digamos, que no son poblaciones enormes. Bueno, que estuvieron prohibidos también. Esto también Sí. recuerdo cuando el profesor nos explicó que hubo un tiempo donde estuvieron hiperprohibidos y aún así no consiguieron acabar con ellos. No lo consiguieron por algo que este autor que decía, Federico Cocho, explicaba. Ese aislamiento de los pueblos, esas carreteras que no eran tan cómodas de circular, también permitía que no circulara a lo mejor la Guardia Civil a controlar este tipo de cosas. Sí. Y si la pareja de guardias civiles no llegaba a controlar algo, pues pervive y se queda. Y por eso hoy en día, a lo mejor en ciudades como Vigo, se tuvo que hacer un proceso de recuperación muy importante, del que vamos a hablar ahora, de una figura como es el merdeiro, porque había medio desaparecido, que no desapareció del todo, pero en general sí. Y en otros sitios no, en otros sitios era algo que daba igual guerra civil o dictadura posterior, que se seguía realizando. También era mucho más fácil eso, divisar si alguien estaba un poco atento, si venía algo, peligro, vamos a recoger lo que sea. Recogemos ¿no? y fuera. Claro. Al final, la guerra civil obviamente lo truncó todo y durante muchos años, ni siquiera en la prensa ya de la dictadura estaba permitido ni siquiera utilizar vocabulario que relacionase festividades de carnavales o de disfraces o de tal. Eso se recuperó un poquito en los años 70, donde ya el régimen, digamos, que estaba como acabando y como que se abría más la mano un poquito, pero tampoco a grandes cosas, ¿sabes? No. O sea, si hay gente de cierta edad, y no me refiero a ancianos, pero que escuche esto y en Vigo recordar a lo mejor batallas de flores, que no eran exactamente en carnaval, eran en verano, pero también eran festividades que tenían cierta... era literalmente una batalla de flores, que había carrozas, había gente disfrazada y tenían cierta cosa contestataria. Había, pues a lo mejor comparsas o tal, que tenían una carroza de peritos, y cuando fue a lo mejor de Palomares, pues tenían carteles de lo del baño de Fraga, no sé qué. Y eso era en la dictadura, quiero decir. También se estaban arriesgando, a lo mejor no tanto según la época, pero ¿sabes? Bueno, sí. Claro, entonces habrá gente que recuerde eso. Entonces, a partir de los 70 ya se empieza a abrir digamos, el tal, y en los 80 es cuando es el boom de esto que hoy en día conocemos como carnaval, que es esas carrozas que pasan, esas comparsas que pasan y la gente mirando. El meco, todo ese tipo de cosas, digamos, que se recuperan o se instauran o tal. Pero la pregunta, ¿sabes?, aquí que me surge es, ¿y no estaremos perdiendo ese carácter contestatario? Porque de alguna forma
Sí. Hemos perdido o sea, ya no es de los ciudadanos esto, es como organizado por el concello, Claro. ¿no? Entonces, pues, claro, en el momento que lo organiza el concello, muy contestatario ya no puede ser. No, para nada. Puedes utilizar cierta ironía o cierto tal, pero se ha perdido ese carácter. También, por suerte, también hablamos de que vivimos en un país y en una época en la que, aunque dependiendo de qué contextos, que la libertad de expresión debería ser reina o es reina de cualquier evento como este. Pero sí que es cierto que el entroido tiene ese carácter contestatario, como hablábamos antes, en las aldeas o en los pueblos, más escondido, pero seguía siendo contestatario, precisamente por no desaparecer, por no permitir esa desaparición, ya está siendo contestatario. Efectivamente. ¿Sabes? Pero sí, el carnaval que hoy conocemos es un espectáculo que está fantástico igualmente. Totalmente, no lo vamos a criticar. No, para nada, pero sí que es cierto que le falta ese componente que sí mantiene el entroido. Esto, si quieres, lo podemos entroncar directamente con esta figura del merdeiro, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Porque el merdeiro, salvando las distancias con los peliqueiros o tal, me voy a referir siempre a peliqueiros porque es, digamos, es de las más conocidas, sí. Pero hay infinidad tanto en Galicia como si vamos a Portugal, a Zamora, al resto de península, y ya no digamos del resto de Europa y de África, ¿no? Pero merdeiro, para digamos, situar a la gente que no lo conozca, es, digamos, el oficiante del entroido en Vigo. Aquí se da una curiosidad que a mí me gusta mucho, que si antes hablábamos de que los entroidos son rurales o son de pueblo, y en las ciudades a lo mejor hay carnaval en entroido, podemos hablar de un entroido urbano en Vigo. Ok, vale, me gusta este concepto, claro, entroido urbano. Entroido urbano. Mantenemos o sea, el entroido urbano, pero el entroido urbano es el del merdeiro, ¿vale? Sí. ¿Mantiene cierto ese rollo contestatario y tal? Sí que podemos. Yo creo, por lo menos yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es una figura que nace de un mal rollo entre labregos, entre campesinos y marineros. Anda. ¿Tú te acuerdas? Espérate, porque me acabas de contraponer dos figuras que no me esperaba yo aquí, claro. Encontrármelas enfrentadas, marineros y labregos. Yo me pensaba que me ibas a decir entre burgueses y marineros, o no, vale. Es una historia muy guay, a mí me parece muy bonita. Y esto entronca también con lo que habíamos hablado en el primer podcast de la diferencia del Vigo ciudad y del Vigo rural. Volvemos otra vez a cuando Vigo se estaba, digamos, conformando o significando como el Vigo que tenemos hoy en día. Se tiran las murallas a finales del siglo XIX porque hay una serie de élites burguesas que sus negocios necesitaban crecer. Y esas murallas molestaban un montón. Entonces, digamos, en ese crecimiento de la ciudad se dan cosas como los pozos negros que hoy en día siguen existiendo, pero que tenían que ser limpiados, necesitaban un mantenimiento. ¿Quién hacía ese mantenimiento? Bueno, ningún burgués, eso seguro. Hombre, ya. Y dentro del reaprovechamiento tan guay que tenemos en nuestra cultura, no era otra persona que el labrego que bajaba de su finca, de su huerta, y limpiaba los pozos negros para tener estiércol para las fincas. Perfecto. Pero bajaba a los pozos negros, bajaba a las playas donde se descargaba el pescado, donde se limpiaba el pescado, y también recogía los restos de pescado, porque las sobras del pescado, las tripas y demás, también servía para hacer estiércol y para nutrir las huertas. Esos restos del pescado es lo que se llama escabiche. Escabiche, que no escabeche. No. ¿Vale? No lo confundamos. No, por favor. Nadie querría comer mejillones en escabiche. ¿Vale? No. ¿Eso a dónde los lleva? A que los marineros que a lo mejor descargaban ese pez, ese pescado, en una especie de entendimiento de que el labrego tiene una vida muy cómoda porque no se enfrenta a las veleidades del mar o a los problemas del mar, de estar en alta mar o tal, genera a lo mejor una cierta envidia, una cierta... Un disconfort. Una cosa de, tú te estás aprovechando de aquí, de mis tripas de pescado para nutrir... Que es algo que yo no quiero. Sí. Pero a la vez me fastidia que a lo mejor vengas a por ello porque utilizando. Tú estás aquí en tierra tan tranquilo, ¿sabes? Y eso provoca esa senreira que decimos, sí. ¿no? Entonces, claro, ¿qué provocó eso al final con el paso del tiempo?
que el marinero desarrollara una figura que es este merdeiro o escabicheiro, que también se le puede llamar, que se vestía con las ropas del labrego, Ajá. y llevaba una serie de un atuendo y una serie de complementos que identificaban directamente al labrego. Entonces al final lo que tenemos es la figura del marinero haciendo burla del labrego. del labrego Ah. por esa condición de yo necesito una valentía y arriesgo mi vida cada día que salgo al mar y tú estás aquí cuidando las vacas. A ver, todo el mundo sabe hoy en día, y de aquella también, pero bueno, que la vida de ser labrego tampoco es la más fácil del mundo. No, pero bueno, supongo pero que... al final cada uno mira el problema de lo que tiene delante. Efectivamente. ¿No? Claro. Entonces nace de ahí esa figura. ¿Cómo se identificaba? Pues chaleco, la camisa, parte de lo que hoy es la indumentaria tradicional gallega, en su época era la normal, la de día a día, la ropa del día a día, que decimos. Entonces, pues, se hacían una máscara muy fea, lo más fea posible, se vestían como es el labrego, se dejaban la camisa por fuera porque estaba mal visto llevar la camisa por fuera, entonces todo lo que iban a hacer era para fastidiar al labrego. O sea, básicamente voy a hacer la burla de estos labregos al máximo, a tope de power. Se ponían a lo mejor pues unas pelucas hechas de lana de oveja, los sombreros, los gorros que llevaban a lo mejor podían tener una figura pues de una gallina o de tal, todo eran atributos relacionados con la huerta, con el campo, con la ganadería, tal, ¿no? Vale. Llevaban a lo mejor una ristra de ajos colgada, unas zanahorias, todo cosas que identificaran con el campo. Llevaban a lo mejor puerros en la mano para meterse con la gente. Sí. Y después soltaban barbaridades y improperios de los más gordos que te puedas imaginar. Perfecto. Al punto de que en su época eran como hoy en día a lo mejor los peliqueiros que estamos hablando, pues a lo mejor el escabiche que recogían ellos, en vez de dejarlo tirado para que lo vinieran a buscar, se lo tiraban a la gente con la que cruzaban. ¡Qué rico! Claro, o directamente lo que te tiraban era mierda. Sí. O sea, el asunto de lo que se trataba es, hoy en día tú vas a un entroido de estos y a lo mejor te tiran hormigas. Sí, o te tiran, ¿sabes? O te pegan directamente. Entonces, se trataba eso, de dejar en mal lugar al labrego. ¿Cómo lo hago? Molestando a la gente de la manera más bestia que se me ocurre y a la vez llevando atributos de esa persona. Madre mía. Ahí nace o Merdeiro. Ahí nace o Merdeiro. Para mí fue un descubrimiento espectacular porque, aunque, por ejemplo, gente como este antropólogo que te decía antes, Rafael Quintía, dice que lo importante no es la máscara, sino el rito. Sí. Lo importante no es que hoy podamos decir que tenemos la figura del entroido vigués es el Merdeiro, sino que había un rito que era esta senreira, este mal rollo entre dos, digamos, oficios ultra importantes en su época, igual que hoy en día, y que por una riña propia. Sí, que tenía ahí su pique. Claro. Pero hoy en día sí que tenemos, por suerte, yo quedé fascinado por pensar en una ciudad, ¿cómo va a haber algo así? Pues lo había. Sí. Pues lo había. Pero es que aún hay más. Hay una segunda figura que era la respuesta del labrego al marinero. Ah, perfecto. Que eso es lo que se llama el maruxo. El maruxo, por favor. Cuéntame sobre el maruxo. El maruxo es una figura que no está tan estudiada como el merdeiro, sobre todo porque no se le conoce un atuendo específico. No tiene una máscara o una careta específica. Vale. Las máscaras, por ejemplo, del merdeiro también llevaban a lo mejor, pues eran feas tal, alguna tenía incluso nariz de cerdo. Seguimos con las referencias al campo. Sí. En el caso del maruxo no, en el caso del maruxo a lo mejor era vestirse de lo peor que se te ocurra y ir a fastidiar a la gente en el puerto, ¿sabes? Sí. No hay una figura del maruxo, no está tan estudiada aún, pero sí se sabe que existe. Entonces, está muy guay también ver esa respuesta de la parte atacada, digamos, a la otra. Entonces, lejos de no tener ninguna, tenemos dos figuras propias del entroido vigués y entroido, repito. De hecho, a mí esto que me estás contando me inspira a que debió haber batallas de maruxos con merdeiros. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de las batallas entre barrios y tal? Sí. Pues aquí tenemos otro ejemplo más. Es que tú lo que estás contando es yo en mi cabeza que se está inventando la historia. Esto, chicos, ya lo digo, se lo está inventando mi cabeza. Yo ya me puedo imaginar a esa gente que ha creado al merdeiro y que acaba apareciendo un maruxo en medio de los merdeiros y acaban a palos. Pues tranquilamente. Unos tirándose mierda y los otros tirando, no sé, puerros a la cabeza. Lo que sea. Pues eso, tenemos dos figuras que me parecen un elemento súper enriquecedor. Pues sí. ¿Sabes? Y que mucha gente lo conoce. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, todo esto también viene un poco porque el 19 de enero asistí a la presentación dun libro que se llama O Merdeiro, personaxe da Ribeira, o Merdeiro, Perfecto. personaje de la Ribera, porque obviamente nace, como decimos, de la Ribera de Berbés, todo Casco Vello, toda esta zona que era ultramarinera, de ahí viene un poco, ¿no? Es a donde bajaban a coger el escabiche, etcétera, etcétera. El libro lo presentó la Asociación Etnográfica A Merdeira, Ah, perfecto. que después hablaremos porque es una asociación nacida para recuperar esta figura del merdeiro. Claro, es que, ojo a todos los esfuerzos que Claro. hay detrás de recuperar una figura como esta, porque es muy fácil, pues las que ya están, pues siguen perviviendo y las puedes cuidar, pero las que de alguna manera desaparecieron y hay que ir al origen y hay que averiguar y tal, esto es mucho trabajo. Sí, es un trabajazo. Sobre todo porque nunca sabes desde dónde empiezas. De dónde, a quién pregunto, Ya. dónde, ¿sabes? Entonces, esta asociación nace también con ayuda de la Asociación Vecinal y Cultural del Casco Vello de Vigo. Bueno, y después también con otros centros como A Revolta, por ejemplo, también el Casco Vello y tal. Y ahí en el 2006 se empieza un proceso de recuperación con un libro de Xerardo Santomé que es sobre la figura de Merdeiro, y editan un primer libro, que lo tenemos por aquí, en el que, explican un poquito qué era esa figura, de dónde sale, porque al final lo conoces también por gente, a lo mejor muy mayor en su época, Claro. que aún recuerda cosas de esas, no porque a lo mejor vivieron los años 20 y hoy hablemos de que tengan 100 No, años, pero bueno. en sus casas sí que a lo mejor su padre era merdeiro, a lo mejor guardaban el traje de merdeiro o la máscara. Entonces, entre familias era una cosa conocida que se va acabando y se queda ahí. Y entonces empezaron con este primer libro y digamos que el día 19 presentaron como una nueva versión de ese libro, basándose en este primero, con fuentes actualizadas, con gente actualizada, etcétera. El libro sí que lo quiero dejar marcado, es de dos historiadores que se llaman Adrián Román Carreiro y Adriana del Río Miranda, y hicieron un trabajo espectacular. El libro lo podéis, que a quien le interese lo puede conseguir tanto en Librouro, que está aquí arriba, como en Cartabón, si no me equivoco, y también en la propia asociación del Casco Vello. Perfecto. Y es un libro que, digamos, te hace una introducción primero de esto que hablamos antes, donde viene el entroido, el carnaval, qué diferencias hay, etcétera, la importancia, digamos, del oficiante enmascarado de los entroidos, y después ya se mete de lleno en lo que es la figura del merdeiro, que es la que nos ocupa, sobre todo su recuperación y digamos... Yo reconozco que no tenía ni idea del merdeiro. O sea, para mí, yo que me he criado aquí, esto de escuchar hablar del merdeiro, jamás, hasta hace unos años. Que hace unos años lo escuché así ligeramente, sí, que ahora en el Casco Vello están recuperando la figura del merdeiro y ver alguna imagen, pues me imagino que en la gallega, porque y decir, ostras, de entrarme la curiosidad, decir, pero esto del merdeiro suena a lo de los peliqueiros de Laza, ¿no? Sí, y eso lo podemos entender también. Seguro que lo están copiando, se lo están inventando algo, ¿sabes? Para tener su propia figura. Sí, bueno, pues no, al contrario, es algo que existía. A lo mejor no tiene, si los comparamos, no tiene unos orígenes tan, antiguos o arcaicos, pero sí que es un elemento que te explica muy bien la evolución de la propia ciudad también. Porque la pregunta es, ¿nacieron para el carnaval? Es decir, ¿los marineros crearon este merdeiro para sacarlo en carnaval? Pues yo creo que no. No. Yo creo que eso te lo responderían ellos mejor, los chicos estos que hicieron el libro, pero yo creo que no. Yo creo que simplemente era una respuesta, vamos a meternos con esto, aprovechamos cierta época en la que, digamos, se permiten ciertas cosas para liarla que flipas y fastidiarlo. Pero no, ¿qué pasa? Yo creo que al final también viene, ahí también a lo mejor nos remontamos un poco, pues en otros sitios, a... Pues sí, las fechas en las que se hace viene a lo mejor porque es el cambio de estación. En este caso no es por un cambio de estación, pero digamos que era el momento del año en el que a lo mejor se permitían, la gente se disfrazaba o se permitía un comportamiento más salvaje, entre comillas, ¿sabes? Que se permitía, entre comillas. Si hubo una recuperación es porque en su día desapareció, se perdió, y se perdió porque este Vigo industrial que crecía y demás demandaba un tipo de eventos mucho más finos, más sofisticados. Es decir, es cuando Vigo decide darle la espalda a su origen rural. Sí, totalmente. Totalmente. Al final, eso, las sociedades recreativas de la burguesía local
hacía sus propias fiestas privadas, el casino, la oliva, el gimnasio, el círculo mercantil, que seguramente le suene a mucha gente, que hoy en día aún existe. Todo eso eran sociedades que para cierta clase alta de viguesa, pues que a lo mejor en lo que hoy es el Teatro García Barbón tenían su sede el casino, por ejemplo, y hacían sus bailes privados, a los que obviamente no podía asistir. No, y menos alguien disfrazado de merdeiro. Exacto. Entonces, ahí digamos que nace un poco también ese carnaval que hoy en día conocemos, pues de las comparsas, de mucha gente disfrazada igual, o de disfraces comprados o tal o cual, ¿no? Aquí esa espalda que le dan digamos, a sus orígenes tradicionales, deja totalmente fuera de lugar al merdeiro, sobre todo por su comportamiento contestatario contra directamente, en muchos casos, contra este tipo de sociedades. Totalmente. ¿Sabes? Sí, a ver, si yo me acabo de gastar una pasta en un disfraz para irme aquí al círculo mercantil y va a venir el merdeiro y me va a llenar de mierda, vamos a evitarlo, ¿no? O sea, esta gente ya no puede salir. Exacto. Entonces, en ese sentido, aquí sí que voy a leer una noticia de del primer libro, bueno, el primer libro se llama O Merdeiro, un personaje de Entroido vigués, ¿no? de Xerardo Santomé. Aquí recoge, también en el otro recogen algunas de las noticias que salían en prensa de la época, porque al final la prensa y las editoriales, las publicaciones de la época eran, digamos, las primeras que eran la herramienta con la que se combatió al merdeiro, con la que se combatió este entroido del que hablamos urbano. O sea, que me estás contando que aquí la prensa era utilizada para erradicar todo lo que no se quería en el nuevo Vigo moderno y totalmente. Al final la prensa funcionaba primero para contar las virtudes de este tipo de sociedades. Antes hablábamos, por ejemplo, de que en el Tamperlix se hacían bailes de disfraces de carnaval y siempre había una crónica posterior en la prensa en la que te decía lo bonito que fue todo, quién asistió a lo mejor, que eso te daba categoría, ¿no? Si asiste el hijo de o el personaje o el industrial de turno, ¿sabes? Entonces, esto está sacado de una publicación que se llamaba La Ráfaga, ¿vale? A fecha del 10 de marzo de 1916. 1916, vale. En la que os voy a leer tres cachitos que yo creo que entre bueno, yo lo leo y entonces decía: y francamente el espectáculo callejero a la juerga carnavalesca que tuvo por escenario la asfaltada vía, hemos de ponerle un comentario quejumbroso, que estamos muy lejos en el tiempo de la Roma pagana para que puedan satisfacernos las saturnales. Y momentos hubo en que sobre el pulido pavimento de la calle creíamos asistir a una orgía plebeya en la etapa de los emperadores decadentes. Perdone. Y viendo las escenas callejeras de la fiesta carnavalesca viguesa, no cabe menos que el ansia del eructo que el afán del regueldo. Ningún vecino ha podido ver por esas calles una máscara con honores de tal. Nadie pudo advertir entre la turbamulta de disfraces un atisbo de arte, una nota de originalidad, una mancha de belleza. En Bizancio, los ciudadanos hubieran abucheado las tropes de destrozonas, pero aquí, por desgracia general, nos hemos olvidado hasta del sentido bizantino. Parece que la beocia bárbara y llena de osadías truculentas se ha posesionado de todo Vigo, y esta conquista nos duele vivamente. ¡Madre mía! De lo que se está quejando es de los merdeiros. Sin nombrarlos, porque eran muy listos, también en ese sentido, de lo que está hablando es de que había una serie de individuos que la estaban liando parda, que portaban unas máscaras horribles, que no vestían bien, no eran unos disfraces bonitos y que la estaban liando parda. No, y que esto es una orgía y esto es terrible y esto hay que acabarlo, erradicarlo, pero ya, que nosotros somos demasiado finos para esto. Exacto. O sea, esto es 1916, La Ráfaga, ¿vale? Pero como esta hay infinitas. Entonces, este tipo de insistencia, de influencia también a la ciudadanía, el quererse parecer al, digamos, que está por encima de ti, lleva, que hoy lo conocemos, hoy lo vemos en muchos ámbitos, por desgracia, lleva a despreciar a lo mejor lo que realmente tiene valor, que en este caso era o merdeiro y era lo que es la historia de tu ciudad y tal. Entonces, eso conllevó un proceso de machaque durante años
que incluso desde el propio consistorio, desde el propio concello de la época, no es que se permitía, sino se alentaba. Ya. En el libro de Adrián y Adriana, el de O Merdeiro Personaxe a Ribeira, cuentan una anécdota que tampoco quiero desvelar aquí, porque también Para que no, lo compren no le quiero y lo destripar el lean. libro. Entonces, Sí. por lo menos, si alguien tiene interés, que se hagan con él, porque de verdad que es muy interesante y lo tienen muy bien esquematizado todo, de llegar a ver muertos por intentar prohibir por ataques a de la policía a Ojo, gente que a lo mejor defendía en un primer momento a Merdeiro, tal, bueno. Sí. Llegamos Reyertas policiales, vaya, para Claro. erradicar esto. Esto me retrotrae a una época que yo viví, que dirás tú, ¿en serio, Erika? Digo, sí, pero es que le encuentro parecido. Cuando éramos hordas de adolescentes en Teófilo Llorente, en aquel vinos que entrabas a las 7 de la tarde, y bueno, pues allí estábamos todos, llegó un momento que se decidió que aquello tenía que acabar y empezó a venir la policía, Sí. a hacer de efecto disuasorio, y Vinos murió. Ese Vinos de los 90 murió. Sí, y no solo eso, sino que en la presentación, Adrián, uno de los autores, hizo una referencia que yo me quedé a cuadros. Él vivió los 90 y los 2000 también, y si recuerdas de aquella época, aquella costumbre que teníamos de salir con mono azul de taller, Sí. una máscara tapada la Sí, cara, y a echar agua. y a echar agua o espuma, lo que sea. Y él dijo, eso es los merdeiros, eso es ser merdeiro. Ir a molestar. Ir a molestar. Y eso, inconscientemente, si tú saber que había una tradición de hacer eso en tu ciudad, Lo hacíamos. lo hacíamos. O sea, sin quererlo estábamos manteniendo vivo el espíritu del merdeiro. Porque de alguna forma, yo esto estoy convencida, que la cultura permanece. De alguna forma, mágica casi incluso, estas cosas están ahí porque todo lo que tiene que ver con cultura arcaica tiene que ver con lo más primitivo del ser humano, que lo compartimos, pasen los años que pasen. O sea, pues al final, en un carnaval, ¿de qué se trata? De disfrazarse, de pasarlo bien. Yo recuerdo también íbamos a la Plaza de la Princesa, a la fuente, a rellenar el agua para seguir echando agua a la gente. Hubo una molestia y se dejó de hacer también. Esta costumbre desapareció. Pues es si quieres, una reinterpretación de lo que pasó hace unos 100 años, hace un siglo, con los merdeiros. Claro. Si quieres, sin un trasfondo cultural como ese, porque nace... La verdad, no sé de dónde empezó, porque yo también lo hice y no sé de dónde nacía nace eso. de adolescentes que ya Pues no sí. quieren disfrazarse de princesitas y vaqueros e indios, y que ya lo que quieren es otro tipo de estímulo. Claro, abandonas las comparsas del cole, Exacto. en aquí vas con papá y mamá también y tal, y dices, no voy a hacer el daño. Exacto. Y bueno, y de aquellas que lo unimos también a esas guerras de barrios y demás, pues qué mejor manera que acabar todos en príncipe echándonos agua los unos a los otros. Exacto. Yo ahí me quedé, ahí sí que me quedé torcido porque yo ya conocía, digamos, esta figura, a lo mejor no había profundizado lo suficiente, pero nunca se me había ocurrido que yo, sin quererlo, había participado de una costumbre, que es lo que dices tú, ¿no? Que viene de sabe Dios cuándo, pero que en Vigo también estuvo muy enraizada y que tiene un nivel histórico tan grande. Bueno, y que Vigo padece de este pseudoelitismo de siempre. Es decir, hay un Vigo que como bien relatas, decide aburguesarse y eliminar todo lo que pueda recordar que algún día fueron Otra cosa. rural, Sí. ¿no? Sí. Entonces, claro, esto viene con el mal entendimiento de que rural, bueno, el clásico gallego, Sí. rural es malo y urbanita es bueno. El gallego es malo, el castellano es bueno. Hay una explicación, para dar explicación a esto, hay que irse muy atrás en la historia. Pero no deja de padecer esta especie de complejo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ya ha sido superado, yo creo. Yo creo que cada vez es más fácil abrazar el que, oye, tenemos unas raíces rurales, tenemos unas costumbres arcaicas, todo eso es un tesoro que hay que recuperar y poner en valor, y ya no me da vergüenza que tú me digas montuno o... Sí, claro, a ver, obviamente las cosas evolucionan, pero por suerte cambió mucho, aunque debería seguir cambiando, debería cambiar más aún. Pero
Pero sí, joder, tú no me digas que a ti de repente, si eres viguesa, te dicen que había una figura como esta, que no se te llena el pecho. Claro. ¿Sabes? Es decir, qué guay. Qué guay, ¿no? La sorpresa y sobre todo que tiene una historia tan interesante. Totalmente. A mí, yo cuando lo descubrí dije... No, ahora hay qué que, chulo. yo hasta que no encontremos el origen del marusho, no vamos a parar. O sea, ahora yo quiero saber cómo era el marusho y qué hacían y que si se peleaban o no, porque estoy convencida que se peleaban. Seguro. Bueno, eso yo también estoy convencido, pero claramente. Y nada, entonces esta gente, estas asociaciones, estos grupos, ya estamos hablando de 2006, o sea, hablamos ya de más de 10 años, que se dice pronto. Lo que hicieron al final fue investigar, por suerte hay ciertos autores, digamos, de mediados o tal del siglo XX, que sí que dejaron recogido incluso algún dibujo de un merdeiro disfrazado, perdón. Hay fotografías, por ejemplo, de merdeiros de principios de siglo y todo eso, digamos que mantenía un pozo, ¿no? Ellos explicaban, por ejemplo, que las fuentes orales, la gente que aún puede recordar eso, que a veces menos, pero aún queda. Entonces, sí. gracias a eso, pudieron conseguir pues mucha información, testimonios, a lo mejor no de cómo se hacía a principios de siglo, pero sí de lo que se hacía entre medias, ¿no? Pues por ejemplo eso, desde la Guerra Civil se prohibió, dictadura también prohibido, pero el merdeiro sobrevivió a la dictadura clandestinamente. A lo mejor no era una persona que salía disfrazada y a liarla de esta manera, porque entonces sí que no. Tendría o sea, problemas. si había una época peligrosa para hacer eso, era desde luego de los años 40 en adelante aquí. Pero ellos lo cuentan muy bien en el libro y te explican casos de cómo a lo mejor el merdeiro salía solo dentro de una casa a nivel familiar. Ya. O a lo mejor salía alguien sin máscara, porque no se podía tener la cara tapada durante esos años, y a lo mejor salía y hacía ciertas cosas más leves, que no eran tan bestia como aquella, ¿sabes? Pero, digamos, mantener el espíritu vivo de alguna manera. Eso también ayudó a que hoy en día haya gente que a lo mejor no vivió lo que te decía, de soltarle mierda del real a la gente o escabiche, pero que después a la hora de preparar trabajos como estos, de recuperar figuras como estos, te permite trabajarlo y hacerlo lo más veraz posible, lo más fiel posible a lo que fue. ¿Qué pasa? Claro, esto también ellos explicaban, y lo explican en el libro también muy bien, que tú no puedes salir, tú estás recuperando una figura que nadie conoce, y no puedes salir, digamos, al nivel más original. No puedes tirarle mierda a la gente, no puedes... ¿Entiendes? Entiendo. Sobre todo en los primeros años decían que era muy difícil porque nadie conocía esto. Claro. ¿Sabes? A lo mejor salía los primeros años, había algún titular de prensa que decía alienígenas en Vigo. Alienígenas en Vigo. Porque no tenían ni idea de qué era eso, ¿no? Ya. Con el paso de los años y el trabajo que esta gente fue haciendo, consiguieron que la figura del merdeiro se conociera y que incluso se respetara. Porque sí que es cierto que también cuentan que tuvieron algún encontronazo con gente que no sabe tal. Y hoy en día, pues jová, de niños, no, son los merdeiros, no los toques, ellos te pueden tocar a ti, pero tú a ellos no. Entonces, salvando las distancias, pues con los que hablamos al principio, peliqueiros y tal, el merdeiro tiene esa connotación de figura a respetar, aunque él a ti no te respete. Entonces, si alguien algún día, en estos días, porque esto saldrá en plena semana de carnavales, carnaval y tal, por favor, no, o sea, tomadlo como lo que es una burla, nos van a soltar mierda, nos van a soltar escabiche, nos van a romper nada, ni os van a manchar la ropa, ni a despeinar. Bueno, despeinar a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Algo leve, pero, algo divertido. Claro, pero respetad cuando aparezca un merdeiro, no lo toméis a lo personal como en cualquier sitio. Si no quieres que te moleste en ese sentido, no vayas. Porque ahora mismo sí se saca al merdeiro. Sale, en las calles el merdeiro sale, en Vigo. Entroido sale. Hay unos días en concreto que sale, igual que se hace también merdeirada cativa, que es llevar a los niños. Los padres pueden llevar a los niños, en este caso cuando salga el podcast ya salió, pero todos los años hacen esto, que es como un taller en el que los niños hacen sus propias caretas de merdeiro y después hacen su propia versión del entroido, de meterse con la gente. Los merdeiros salen, y ojalá salgan por mucho tiempo más, y digamos que sea una pieza clave del rompecabezas, que es recuperar la historia perdida de la ciudad, que es un poco, a lo mejor, el objetivo. Sí, el objetivo, tanto de podcast como este, como a lo mejor el mío personal también, etcétera. Y el merdeiro es algo súper importante, que tuvo un trabajo muy, muy fuerte detrás,
que hoy en día por ser está documentado y que está vivo, porque en la propia presentación hubo gente que después, en el momento de ruegos y preguntas, contaba sus anécdotas, pues explicaban, por ejemplo, de que había merdeiros en Teis, no solo en el Casco Bello, había merdeiros en el Morrazo, o sea que es algo que traspasa cualquier frontera al final. Sí. Bueno, es que al final refleja una situación donde pues donde hubiera marineros y labregos que van a por el escabiche. Escabiche. Exacto, pero y de hecho había un chico entre el público que él decía que él era de Candeán y él era maruxo. O sea, él de pequeño, sin tener ni idea de la historia, fíjate, en su zona, en Candeán, eran los maruxos. Eran maruxos. Literalmente estamos viendo cómo desde digamos, el monte, desde el rural en el que no hay mar, la figura del maruxo, pero él decía, nos vestíamos de robot, de lo que sea, no había una figura pero, era como... pero nosotros salíamos de maruxos. Pero esto es como si hablásemos, ¿sabes?, del meco, ¿no? Pues claro, el meco en un principio sería un tipo de figura, claro, y a día de hoy es pues cualquier cosa, claro, que vas a quemar el día. Normalmente el meco hoy día es, pues a lo mejor es la figura de algo que haya pasado en ese año o ese tiempo, pues es crítica política, es crítica social, es crítica de lo que sea, pero sigue siendo el meco. Lo que pasa es que a lo mejor un día sale representado como un político, otro día como un barco porque pasó cualquier cosa con un barco, etcétera. Pues eso es la figura, ¿no? Es el rito que hablaba Quintía antes, de que no es tan importante la cara, o sea, la careta, como la figura en sí, como el rito, y de lo que eso significa y de dónde viene, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese chico, por ejemplo, que no sabía lo que hacía de pequeño, de dónde venía, estamos viendo la respuesta de la zona de campo a la del mar. A la del mar. ¿Sabes? Entonces eso, claro, estaba muy, y ya te digo, o sea, muy qué interesante, guay. Qué interesante sobre todo porque te das cuenta que escarbando salen las cosas y que muchas veces, claro, si tú no tienes acceso a información o demás, pues te quedas en la superficie. Sí. No te preguntas de dónde sale esto, de dónde viene esta costumbre o por qué esta calle tiene este nombre. Claro. Todo este tipo de preguntas que os hacéis vosotros y que os dedicáis a investigar y a responder, es maravilloso. Para mí es que es una riqueza cultural. Entonces, lo es totalmente. Lo es totalmente porque es que de figuras como Merdeiro puedes sacar 1000 ramas que te llevan a 1000 otras cosas. Esa, pues tienes esa senreira, ese mal rollo entre dos vertientes al final de gran gente, digamos, de la estancia más baja social, ¿no? Marineros y labregos, sí. Claro, no eran burguesía de nada, pero eso también lo podemos relacionar con el crecimiento de la ciudad, con cómo esas clases altas sociales desplazan a lo que había antes porque lo suyo es mejor, porque cogen modas de París de fuera, o de internacional o lo que sea, y esto es lo que se lleva ahora, ¿no? Claro. Pero esto también lo vemos hoy en día. Totalmente. Lo vemos en el vocabulario que utilizamos hoy en día, con los anglicismos que utilizamos. Totalmente. Que la juvenalia diga bro en vez de meu, ¿sabes? En mis tiempos es meu y yo sigo diciendo meu. Como, tío, ¿qué pasa, meu? Entonces, estos días que vamos a estar de celebraciones, es muy importante, creo que el resumen que daría, es muy importante entender que Entroido y Carnaval tienen sus diferencias, que lo que celebramos en estos días es un poco un mix, porque tenemos las carrozas y demás, pero que de alguna forma el merdeiro ha estado siempre ahí en la sombra y ahora ya lo estamos recuperando, que además podemos visitarlo en el Casco Bello y que hay el merdeiro cativo, ¿no? A Merdeirada Cativa, que pueden ir a conocerlo y a formarse si quieres. Exacto, y si hemos llegado tarde, bueno, pues chico, el año que viene repetimos. Sí, pero por lo menos que quede. Sí, que quede que hay dicho, esta opción. Sí. Y básicamente que es una etapa de disfrute. Totalmente. Pero al final es para lo que es. Quiero decir, las celebraciones son celebraciones. Tienen sus normas o tienen su historia o lo que sea, pero al final es para celebrar. Seguro que mucha gente de la que nos escucha tiene unas costumbres que en estas fechas, en su casa, son propias de su familia, o lo que sea, lo que hablamos, orejas, filloas. Sí. Igual que hay una gastronomía también dedicada a este tipo de celebraciones, seguro que cada uno también tiene sus propias costumbres. Y al final esto es una celebración como tal. O sea, es una fiesta. Aparte es la celebración de celebración, de por celebrar. O sea, justamente por ser este carácter previo a la Cuaresma y de restricción y no sé qué, es cuando
más justificado está ir y pasarlo bien. Y si os apetece disfrazaros, disfrazaros. Y si os apetece quedaros en casa, pues os quedáis en casa, no pasa nada. Pero sí que es cierto que es bonito darse cuenta de que es una celebración ancestral y de la que podemos seguir participando y que la podemos seguir haciendo crecer, ¿no? Que no muera, sobre todo. Y aunque no tengas creencias religiosas ni nada de la cuaresma, no, es que esto era pagano, por Dios. Claro, si lo que quieres al final es una fiesta porque te apetece salir de fiesta, totalmente. Joder, qué mejor una fiesta a este nivel. Efectivamente. Sabes que salir que una tarde de cañas sales cualquier día. Para mí es que lo bonito de esta fiesta es precisamente que cuando sales la gente se ha puesto un disfraz, pero en realidad para quitarse su máscara. Y ves Totalmente. a la gente que es más extrovertida que nunca, que están queriendo hacer bromas. O sea, para mí siempre han sido las noches de mejor ambiente en general, porque la gente se ha quitado su máscara y se dejan llevar y juegan y se divierten. Una máscara para quitar otra. Efectivamente. ¿No? Decía Rosalía con los clavos, un clavo para quitar otro. Sí. Pero es tal cual. Eso sí que eso entronca con lo más puro de este tipo de celebraciones. Darle la vuelta a la norma social que tienes el resto del año por un tiempo. Eso no quita que tú ahora vayas a robarle el coche a alguien. No, y no se es la acepte, purga, volvemos ¿sabes? a lo mismo, claro, no es la purga. No es ese rollo. Ni ir disfrazado de merdeiro te permite pues hacer ese tipo de movidas. No. O sea, tiene sus normas, o sea, el rito tiene sus normas, igual que una misa tiene sus normas, el rito del carnaval. Porque al final del es una entroido, cuestión socialmente como convenida, no es decir, si la sociedad no le gusta, ahí tenemos la muestra, claro, lo acaba echando atrás. Yo creo que lo podemos dejar aquí, vamos, o sea, podríamos estar hablando horas de un montón de tradiciones, pero queríamos centrarnos en esta de estos días de entroido, de carnaval, y creo que nos has contado un montón de curiosidades y que nos has hecho querer buscar más información. Espero que sí. Porque la porque verdad que es súper interesante. Esta gente se merece el interés de todos porque han hecho un trabajo espectacular, súper importante para todos los que amamos esta ciudad y para todos los que vengan de fuera, totalmente, que sepan lo que hay, que no se lleven a engaño y sobre todo que disfruten de algo que no sean luces, que es lo que siempre decimos, pero bueno. Que tenemos mucho más que aportar. Mucho más. Exacto. Solo yo remato con la frase, digamos, estrella del merdeiro, que es disfrutad de o entroido, comed de merda e bebé de mexo. Que no lo voy a traducir porque creo que se entiende perfectamente. Merdeiro tiña que ser. Exactamente. Pues con esta frase nos vamos a despedir. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Erika. Ya nos estamos preparando el siguiente, sí. Así que sepáis que va a haber más Bruno aquí en nuestra vida. Vais a tener, este es vuestro historiador de cabecera. A no le gusta que le llame historiador, pero ya está, ya ha quedado. Bueno, el concepto de historiador de cabecera está muy bueno. Vale. Y a vosotros muchas gracias por escucharnos una semana más. Os esperamos la siguiente semana con más tesoros que tiene este Vigo escondido bajo su manga. Muchísimas gracias, un saludo. Chao.